Buenos días, que tengan todos ustedes un día muy bonito. Ahorita estamos disfrutando de este día tan precioso que Dios nos ha dado, así que es bueno que Frito. pues hay un poco de frío, pero tú tienes frío, yo tengo un poquito no tengo frío, más bien. Espero que ustedes estén bien ahí en su casa, ¿verdad? Disfrutando de su familia, de sus hijos, que estén todavía pues cuidándose, ¿verdad? De que todavía estamos aquí en casita todos y yo pienso que los que tienen hijos, pues ahí están con todos los hijos, así que disfruten a sus hijos, disfruten su familia, porque es el tesoro que Dios nos ha dado, así que disfrutemos de este día tan maravilloso que Dios nos ha dado y darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos da cada día diferente y cada día nos da para bendecirnos y para conocer de su palabra. Pues es el momento de estudiar la palabra, así que esperamos que usted esté ahí en casita con sus hijos, toda su familia, ¿verdad? Y se ponga a estudiar juntamente con nosotros, ¿verdad? Este programa se llama Estudiemos Juntos la Biblia, para que la estudiemos juntos, para que usted ahí en casita también les diga a sus hijos, es hora de estudiar la palabra de Dios para conocer a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Así que Dios es hermoso, Dios es maravilloso y pues hay que darle toda la gloria y la honra a Él que nos hizo y hizo todos los cielos y la tierra, todo lo que vemos alrededor, perdón, y pues agradecerle siempre por un día más que Dios nos da. Así que buenos días, Virgilio, Buenos cómo días. amaneciste? Pues amanecí, es lo bueno. ¿Verdad? Gracias a Dios. Amén. Bueno, Am, no, déjame. Vamos en el video número 69 y en Éxodo 24. Ojalá y ustedes ya estén estudiando todos los videos. Si se ha atrasado, pues póngalos allí en YouTube. Allí busca Estudiemos Juntos la Biblia. Y acuérdese que también escribo, ¿verdad? Cuando si usted va en el camión o no puede escucharlos, pues hay una flechita ahí abajito donde dice Estudiemos Juntos la Biblia. Le pica ahí en esa flechita y ahí está lo que escribo del capítulo. Y así que vamos en Éxodo 24, Moisés y los ancianos en el monte de Sinaí. Y pues ya vimos en Éxodo 23, pues vimos la continuación todavía de leyes humanitarias y las 3 fiestas anuales, el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. Así que pues empecemos. sí, estábamos comentando la vez pasada acerca de estas cosas, ¿no? Después que Dios habló desde el monte Sinaí y les dio la ley moral básica, una ley que es conocida en todo el mundo, pues fue escrita en el corazón de los seres humanos. Dijimos que en todos los países existen las mismas leyes básicas, leyes morales, que hoy, bueno, desgraciadamente se está desmoralizando a la sociedad en la que vivimos. Cada vez más. Cada vez más es el proceso de transformar una comunidad, según, bueno, algunos escritores, ese proceso de transformar una comunidad tarda de 20 a 40 años. Entonces empieza con un proceso de desmoralización. Entonces, si recordamos que aquí Estados Unidos era bueno, era un difusor, alguien que difundía el país, de aquí del país se difundía el Evangelio hacia todo el mundo. De hecho, surgieron ministerios muy grandes que fueron iniciados por alguna persona de aquí de Estados Unidos y se han fortalecido esos ministerios allá en sus propios países. Sin embargo, también de aquí ha salido la contraparte, ¿no? La desmoralización. Y han surgido ministerios basados en la
inmoralidad. No me refiero a la inmoralidad sexual, sino a la inmoralidad en todos los aspectos. O sea, se desmoraliza la fe en un Dios Salvador como nuestro Señor Jesucristo, y se crea un falso Cristo, una falsa salvación, una falsa todo, falsa arrepentimiento, un arrepentimiento muy ligero, muy diluido, que en realidad no conduce en realidad a la comunión con Dios. Se crea un Dios falso, un Dios que está siempre dispuesto a concedernos todos nuestros caprichos, y se crea un falso cristiano que está más inclinado hacia lo material que hacia lo espiritual. Entonces Dios está trabajando con el pueblo de Israel, está dándoles la ley moral, está dándoles la forma en que deben conducirse dentro de este mundo, y el pueblo de Israel acepta, ¿no?, la condición para relacionarse con el único Dios verdadero. Entonces, en más de una ocasión ellos dicen: haremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos. Cuando Moisés va y les trae mensaje de parte de Dios, ellos dicen: sí, obedeceremos, haremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y vuelve Moisés a ir al monte y regresa con otro mensaje, y vuelven a decir: sí, haremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces se está realizando un pacto en el que Dios se convierte en el Dios de ellos, el que los va a proteger, los va a proveer, los va a establecer en su propia tierra, el que los va a defender de los enemigos, el que va a darles prosperidad. Y ellos se comprometen a ser el pueblo escogido de Dios, el pueblo que va a obedecer a Dios antes que a cualquier otro Dios falso. Ellos se comprometen a ser obedientes a la ley de Dios. Entonces se inicia en esa estancia en el monte Sinaí. Acuérdense lo que mencionamos la vez pasada también en otro de los videos. El monte Sinaí no está en lo que hoy es la península del Sinaí. Esa península pertenece a Egipto, y ellos iban huyendo para salir de Egipto. Entonces salieron hasta Arabia, y allá se encontraron con Dios en el monte que Él le había dicho a Moisés. Moisés no estuvo en la península, en lo que hoy se conoce como la península de Sinaí. Él se fue hasta lo que en aquel tiempo se conocía como Madián, y que hoy es el equivalente a Arabia. Entonces allí es donde estaba el monte, y ahí es donde Dios se reunió con el pueblo, ahí les dio las leyes, la ley moral, y estuvieron ahí 2 años haciendo diferentes cosas, ¿no? Porque no estuvieron nada más ahí esperando a ver a qué horas Dios los llevaba a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Entonces, uno de los trabajos que Dios le encargó al pueblo allí en el Sinaí, en el monte Sinaí, fue la construcción del tabernáculo, la fabricación del tabernáculo, y todos los utensilios que están en el tabernáculo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Este capítulo solamente muestra, el 24, solamente muestra la reunión que tuvo Dios en el monte Sinaí con Moisés y con Aarón, con Nadab y Abiú, líderes del pueblo de Israel, probablemente líderes también, o sea, Nadab y Abiú, líderes de los levitas.
y 70 varones que también se reunieron en el monte con Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y con Dios. Entonces fue algo especial porque fue la preparación para el encuentro de Dios con Moisés en el monte Sinaí y la entrega de las tablas de piedra escritas, o sea, marcadas con la escritura de Dios, el dedo de Dios escribiendo sobre esas tablas y que Dios le entrega esas tablas con la ley moral básica para el pueblo de Israel, que es, como les dije, es la ley moral básica conocida en todas partes, porque en México también se cree en las mismas cosas que creían o que estableció Dios para el pueblo de Israel. En México también se dice, y aquí en Estados Unidos, que el asesinato es malo, así como dice el mandamiento, no matarás. Que la mentira es mala, como dice el mandamiento, no mentirás. Y el honrar a los padres es una ley que existe alrededor del mundo. Honrar a los padres, como dice el mandamiento también. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Y así, todos los mandamientos que tienen que ver con las relaciones humanas y el respeto a Dios, que los primeros 4 son el respeto a Dios y los últimos 6 son las relaciones entre seres humanos. Entonces, esos mandamientos de la relación entre unos y otros, seres humanos y otros seres humanos, es la ley moral básica que se conoce alrededor del mundo, que está escrita en nuestros corazones, que se ha diluido tanto que ya se ha prácticamente violado toda la ley de Dios alrededor del mundo. Hay lugares donde no se respeta a los padres, ni siquiera como lo hacíamos nosotros en nuestra juventud. Y nuestros padres todavía eran aún más respetuosos en su juventud, más respetuosos de sus padres. Y no se diga los abuelos y bisabuelos, o sea, era prácticamente una vergüenza faltarle el respeto a los padres. No se discutía con ellos, el padre decía una cosa o la madre decía una cosa y no era para ponerse a discutir. Se tenía que obedecer. El asesinato no existía, como se dice, no era tan grave como lo es hoy, en los tiempos de nuestros padres y abuelos y bisabuelos. El robar era una afrenta para una persona, robar y que luego se enteraran sus padres, era la mayor vergüenza que podía pasar una persona. Y así, o sea, el respeto a la mujer para no entrar en relaciones sexuales antes del matrimonio era enorme. Hoy, desgraciadamente, vivimos en una sociedad en la que las relaciones prematrimoniales son comunes. Y peor aún, las relaciones extramatrimoniales son cosas de todos los días. Como les digo, se ha ido desmoralizando a la sociedad en todas partes para hacer un cambio de mentalidad en las comunidades. Hoy prácticamente existe también no solo las relaciones ilícitas entre hombre y mujer, sino relaciones ilícitas entre hombres con hombres, mujeres con mujeres.
Sin embargo, hoy existe también, en algunos casos, no en todas partes, ¿verdad? Pero existe también el pleito entre hombres y mujeres, y más ahora la mujer en contra del hombre. Entonces se ha ido desmoralizando la sociedad para hacer un cambio en la moral de todas las comunidades alrededor del mundo. Se ha relajado estos 10 mandamientos que eran tan importantes para los seres humanos, que ahora, bueno, sobre todo en las comunidades, en los países de Occidente, que tenemos raíces judeocristianas, la desmoralización ha sido rampante. Entonces, recordando lo que está ocurriendo aquí en estos capítulos, que Dios está dando su ley moral y después está dando otras leyes más, agregando a la constitución política del pueblo de Israel. Es como la constitución de aquí de Estados Unidos, la constitución de México. Cuando se establecieron estos países, se escribió la Carta Magna de la tierra, del país, la constitución política de cada país. Y aquí está haciendo eso Dios, constituyéndolos una nación con leyes propias de ellos y para ellos. Y todo se realiza de una manera muy íntima. No había nadie más en esa región más que el pueblo de Israel y Dios. Los líderes del pueblo de Israel que tenían comunión con Dios y el pueblo de Israel. Entonces, el 24 es lo que vamos a ver. El encuentro especial tan íntimo de los líderes, Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y los 70 varones que iban a ser líderes del pueblo, que los iban a estar enseñando o dirigiendo en los asuntos legales del país, y el encuentro de todos ellos con Dios en el monte. Pero el único que se podía acercar a donde estaba la presencia de Dios era Moisés. Nadie más se podía acercar, ni el sumo sacerdote Aarón se podía acercar, porque no existía la misma relación entre Dios y Moisés que entre Dios y Aarón. Y tampoco existía la misma relación entre Dios y Nadab y Abiú, ni entre Dios y los 70 varones. Era Moisés, el líder, el que se podía acercar a donde Dios estaba sin que le pasara nada. Enseguida Aarón, luego Nadab y Abiú, y luego los 70 varones que iban a ser líderes principales, príncipes, como dice aquí en la lectura, príncipes del pueblo de Israel. Entonces vamos a continuar con la lectura del capítulo 24, pero primero empecemos con una oración pidiendo la dirección de nuestro Dios para no desviarnos a comentarios personales, sino a comentarios basados en lo que dice la Escritura, lo que dice el capítulo. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor Jesucristo, Autor de nuestra salvación, y el generoso Espíritu Santo que hoy nos lleva a toda la verdad. Gracias, Padre, por este entendimiento que nos has dado acerca de el Dios triuno, el Dios que se ha mencionado, no como 3 personas distintas, pero un solo Dios. Te agradecemos que nos das esta oportunidad de este video y de conocerte y de dirigirnos a nuestros hermanos a través de este video, tratando de explicar un poco lo que está escrito en la palabra. Recordamos que cuando empezábamos a leer tu palabra, la leíamos y a pesar de estar tan sencilla, no la podíamos entender. Necesitamos tiempo para
volver para releer y para volver a meditar en ella y con la dirección de tu espíritu entender un poco mejor, y la guía de nuestros maestros que nos ha ayudado tanto, que hemos podido, Padre, entender un poco mejor tu palabra a estas alturas después de bastantes años de estar pues congregándonos en una iglesia y después de estar leyendo y meditando y estudiando tu palabra. Y te agradecemos pues que nos has dado luz y entendimiento, Padre, de lo que aquí está escrito. Dirígenos pues tú con tu Espíritu Santo y que interpretemos correctamente según lo que tu Espíritu nos inspire a hablar. Dirígenos pues, Padre, y enséñanos, y que también nuestros hermanos reciban enseñanza de estos videos. Te agradecemos pues esta oportunidad y te pedimos que estés con nosotros y nos des dirección, nos des entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues abra su Biblia en Éxodo 24, Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y pues vemos, ¿verdad?, en Éxodo 24, 1 y 2, que Jehová manda a Moisés y a todos ellos y a los ancianos que suban al monte y se inclinen ante Jehová desde lejos. Pero solo Moisés tenía derecho de acercarse a Dios. Y bueno, pues acuérdense, ¿verdad?, que ahora que estamos con Cristo, que hemos sido salvos, nosotros tenemos esa bendición, ¿verdad?, de poder acercarnos a Él, ¿verdad?, confiadamente. Nos acercamos a Él orando, hablando con Él, teniendo una comunicación, una relación con nuestro Salvador, con nuestro Creador, ¿verdad? Y dice en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que tenemos que hacer siempre, ¿verdad?, cuando venimos delante de Él para pedirle misericordia, ¿verdad? Misericordia para que Dios nos perdone nuestros pecados, para que perdone los pecados de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros familiares, de nuestros vecinos, ¿verdad? Tanto porque pedirle a Dios que tenga misericordia. Así que pues hay que unirnos todos en oración ahora con este tiempo que estamos pasando, ¿verdad? Hay tantas cosas que se están viendo, así que vamos siempre pidiéndole a Dios que nos dé esa paz que sobrealcanza todo entendimiento y que nos ayude a seguir adelante en sus caminos, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios, que estemos siempre teniendo esa relación con Él, ese amor por Él, ¿verdad? Que Dios nos llene de su amor, de su gracia, y que nos ayude a estar siempre cerca de Él. Y también vimos en Éxodo 24, 3 y el 7, dice: y Moisés contó al pueblo todas las palabras de Dios, y ellos dijeron, dice, todas las palabras y mandamientos, y ellos dijeron que obedecerían. ¿Verdad? Qué hermoso cuando venimos delante de Dios, como dijo Virgilio, ¿verdad?, con un arrepentimiento sincero, ¿verdad?, delante de Dios, y que estemos dispuestos a obedecerlo, que vengamos delante de Él, ¿verdad?, contritos y humillados, y pidiéndole perdón, y que ya cuando venimos
a Dios, ¿verdad? Pues decirle a todos los demás lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, contarle a todas las personas, ¿verdad? Que Dios vive, que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Él es nuestro Salvador y libertador, y que así como es nuestro Salvador, que sea también para los demás. Así que dice en Gálatas 3:19, dice, entonces, sí, ya vi. En Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Preguntan aquí. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Así que dice que fue ordenada por medio de ángeles. Y ahorita no lo explicas tú. Dice en Éxodo 24:4, dice, Moisés escribió todas las palabras de Jehová y edificó un altar, ¿verdad? Acuérdense que nuestro altar sea nuestro corazón, que nuestro corazón siempre esté allí, ¿verdad? Buscando a Dios, y pidiéndole siempre a Dios que crezcamos, ¿verdad? Que este altar vaya creciendo. Y también vimos en 24:5 y también el 6, que lo vas a leer ahorita, dice que los jóvenes ofrecieron holocaustos como sacrificios de paz a Jehová, y Moisés esparció la otra mitad de sangre sobre el altar. Qué hermoso ver a los jóvenes, ¿verdad? Con ese deseo de servir a Dios, de que sean ellos, por ejemplo, en la iglesia, cuando ellos se acomiden a poner las mesas, a poner las sillas, a ser de bendición, ¿verdad? Ayudar a los demás, a ayudar a los ancianitos a llegar a la iglesia, en limpiar la iglesia, en hacer tantas cosas, ¿verdad? Pero acuérdense que deben de empezar desde su casa, ¿verdad? No solamente que lo hagan en la iglesia para que los vean, sino que en la casa, ¿verdad? Que se acomidan a servir, ¿verdad? A ayudar con los quehaceres de la casa. Eso es hermoso. Dios está viendo todas las cosas que haces en tu casa, que haces fuera de tu casa. Así que los jóvenes, que Dios los use, ¿verdad? Grandemente donde quieras que se encuentren. Y dice en Hebreos 9:18, dice, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Dice en el 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Así que es con la sangre de nuestro Señor Jesucristo que Él vino a clavar en la cruz para santificarnos, para salvarnos, para limpiarnos, ¿verdad? Así que qué hermoso cuando vienen a Cristo creyendo que Dios vino a la cruz para salvarnos y libertarnos, para darnos la vida eterna. Así que, bueno, pues seguimos. Sí, en esta parte de la lectura es el principio, ¿no? de este evento, la comunión, el encuentro de Dios con los líderes del pueblo de Israel. Ya estaban identificados Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, pero se agregan estos 70 varones que ya habían sido escogidos previamente. Entonces Dios los cita a ir al monte para tener ese encuentro con ellos. Pero luego también dice ahí que solo Moisés, pero Moisés solo se acercará a Jehová. Y era la diferencia, ¿no? de la comunión entre Dios y los hombres, la diferencia que existía en el Antiguo Testamento y lo que existe en el Nuevo Testamento. Como lo que mencionó Gloria,
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, así de accesible es Dios ahora. En el Antiguo Testamento no se podía acceder a Dios de la misma forma que se puede hacer hoy. En el Antiguo Testamento había ritos de purificación, ritos de santificación, tenía que acercarse con sacrificios, tenía que ofrecer sangre para poder acercarse, porque es lo que dice la Escritura también, que si no hay derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces el derramamiento de la sangre de los animales era un simbolismo del derramamiento de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que a través de esa sangre cualquier persona que se acerca a Dios o se quiera acercar a Dios, esa sangre de una manera espiritual es aplicada sobre la persona y la limpia a la persona de todo su pecado. Así como antes se ofrecía sangre de un animal, de un cordero, de un becerro, de un macho de las cabras, o se ofrecía sangre de palomas, de aves. Entonces esa sangre derramada no limpiaba del pecado, sino cubría el pecado de las personas, para que pudieran tener comunión con Dios, que tuvieran paz con Dios. En cambio hoy, la sangre de Cristo, que es mucho más preciosa que la sangre de los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, bueno, esa sangre alcanza para todos los seres humanos. En aquel tiempo era ¿cómo se dice? Una cobertura temporal. Hoy es una cobertura permanente. Algo que permanece para siempre, en el que se arrepiente sinceramente de sus pecados y confiesa su pecado delante de Dios. Hoy la confesión de nuestros pecados en muchas iglesias que se han diluido en la fe no es bien entendido. O sea, la confesión de fe, la confesión de nuestros pecados se vuelve más bien en como frotar la lámpara de Aladino, ¿no? Ok, sale el genio de la lámpara, te dice, ya eres limpio, ahora sí pídeme los deseos que quieras. No, Dios no es ese clase de genio, no es ese genio. Dios no es un genio, Dios es más que todo el universo que conocemos. Entonces, nosotros debemos apegarnos a lo que Él dice y no Dios apegarse a lo que nosotros queremos. No, Él demanda que todo aquel que se ha convertido a la fe de Jesucristo viva una vida diferente, una vida de santificación, de apartarse para Dios. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Entonces, antes había condiciones, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, tienes que sacrificar, tienes que derramar sangre, tiene que ser la sangre untada en el altar, en los cuernos del altar, la sangre tiene que ser esparcida, la sangre tiene que ser diferentes cosas, ¿no? Que ellos, por estarlo viviendo todos los días, sabían exactamente cómo hacerlo, porque los guías que tenían, los levitas y sacerdotes, les decían cómo hacerlo. Pero nosotros que nunca estuvimos acostumbrados a eso, nunca vivimos bajo esa clase de leyes y que ahora vivimos bajo la gracia de Cristo, nosotros entendemos que ya no hay que seguir esos rituales de sacrificios. Tenemos solamente que arrepentirnos en nuestro corazón y clamar el favor de Dios, pedir el favor de Dios. Y ese favor, a través de Jesucristo,
es aceptado, es concedido. O sea, el ruego es aceptado y el favor es concedido de parte de el Padre, Dios el Padre, porque el Hijo nos cubrió con su sangre. Amén. Entonces aquí están reuniéndose con Dios en el monte Sinaí y Moisés ya había tenido un encuentro con Dios, es más, el pueblo entero había tenido un encuentro con Dios, habían escuchado los 10 mandamientos que Dios había dado desde el monte y los habían escuchado hasta el último rincón del pueblo. Entonces, en esta ocasión, Dios le dice a Moisés que vengan ellos y los líderes y los 70 varones y van a tener un encuentro con Dios. Y Moisés escribió todo lo que habían escuchado hasta ese momento, lo escribió en un libro. Probablemente fue lo que agregó él aquí en el libro del Éxodo. O sea, por eso está en este orden. Los 10 mandamientos en el capítulo 20, y luego algunas leyes que Dios dio en ese momento, y después la promesa de que el ángel de Jehová iría con ellos a todas partes, y luego el encuentro de los líderes con Dios en el monte Sinaí. Y más adelante vemos que Dios entrega las tablas, pero ese es en otro capítulo, que Dios entrega las tablas donde está escrita la ley moral básica. Y en ese encuentro que Moisés tiene con Dios, Dios le da el diseño del tabernáculo y de los utensilios que se iban a utilizar, valga la redundancia, que se iban a utilizar en el tabernáculo. Pero como les digo, en capítulos siguientes, ¿no? Y pero aquí está en este como un preámbulo. Está ahí Moisés y después Moisés sube al monte y permanece. O sea que todos los ancianos y los demás estaban desde lejos, dice. Pero nomás Moisés se acercaba, ¿verdad? Y nada más Moisés se acercaba a donde estaba la presencia de Dios, que hasta donde estaba humeando el monte. no hasta donde estaba. O sea, ellos estaban, por decir, en la parte baja del monte, en la falda del monte, y allí comieron y bebieron, allí sintieron la presencia de Dios, pero Dios no les hizo nada. Vieron el fulgor, no vieron la gloria de Dios, porque no es posible. O sea, ya hemos dicho, la gloria de Dios mata a cualquier persona, a menos que Dios diga, no teman, no temas. Que Dios los toque o que les diga, no temas. De hecho, les tiene que decir, no temas. O sea, no vas a morir. Es lo que está diciendo Dios cuando dice, no temas. Entonces, ahí estaban ellos. La presencia de Dios la podían sentir y ver, porque el monte despedía humo y se oía como, ¿cómo se dice? Como el rugido de fuego, y se sentía, ¿no?, que estaba la presencia de Dios de cierto nivel del monte hacia arriba. Y por estar tan cerca del monte, tan cerca de ese humear del monte, ellos hubieran podido morir, pero no murieron porque Dios los había convocado a ellos, a esos 70 varones, aparte de Moisés, Aarón, Nadab y Abiú. Pero cuando llegó el momento de ir al encuentro con Dios, Moisés subió solo, nadie más fue con él. Y el único que permaneció cerca fue Josué, que después vino a ser el sucesor de Moisés. Entonces está este encuentro, ¿no? Este encuentro especial con todo ese pueblo, todo ese grupo de varones que serían los líderes del pueblo de Israel en los siguientes años. Y Moisés escribió todo lo que había escuchado hasta ese momento
y lo que había el pueblo respondido, y edifica un altar, y en el altar ofrece sacrificios, pero lo ofrece por medio de jóvenes, de hombres jóvenes. Normalmente pues los sacerdotes tienen que tener cierta edad para ejercer el sacerdocio. Son sacerdotes, pero están en preparación, y llega un momento en que a cierta edad entonces sí ejercen el sacerdocio. Lo mismo los levitas, están en entrenamiento cuando son, bueno, desde que eran prácticamente adolescentes. Estaban viendo cómo se hacían las cosas, pero hasta cierta edad empezaban a ejercer su ministerio como levitas. Y aquí están tomando Moisés de los más jóvenes para ofrecer los sacrificios que ofrecieron allí en el altar que Moisés edificó al pie del monte. Y bueno, pues viene ya la continuación en el verso 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre de los sacrificios que habían ofrecido los jóvenes. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Una pausa. Lo que estaba pasando, lo que dijeron los hombres que estaban allí, que dijeron que iban a obedecer, o sea, no fue de dientes para afuera, no, fue desde el corazón, lo dijeron sinceramente. Pero ocurre lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Que con el tiempo se va relajando la relación entre seres humanos, o la relación entre seres humanos hacia Dios. Dios tiene que venir a ponernos un alto para que volvamos ¿cómo se dice? Al fervor del principio. Entonces, cuando ya la persona empieza medio a apagarse, Dios, porque es hijo o hija, Dios no lo abandona. Viene, lo confronta de alguna manera para que vuelva el fervor al corazón de la persona, del hombre o de la mujer. Entonces ellos aquí dijeron con todo su fervor, con todo el corazón, con todo su buen deseo de obedecer al Dios que los había liberado de Egipto, dijeron: haremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces, pero bueno, no era todo el pueblo el que estaba diciendo eso, eran los líderes que habían sido señalados, que luego ellos comunicaban al resto del pueblo las palabras de Dios. Pero ellos representaban a todo ese pueblo, y lo que ellos decían era como si lo dijera todo el pueblo, y todo el pueblo tenía ese sentimiento de obedecer. Pero había tentaciones, había cosas que los hacían volver a la actitud del mundo, porque, bueno, una cosa es que en el momento digan con todo su corazón, con todo su deseo, que van a obedecer, y otra cosa es que hayan sido transformados por el Espíritu Santo y que estén dispuestos, bien dispuestos a mantenerse en el pacto. Entonces sí, lo dijeron de corazón, sí estaban dispuestos, pero había muchos en el pueblo que aún podían ser influidos y desviados de su sincero arrepentimiento. Y lo vamos a ver más adelante.
desgraciadamente el ser humano es así. No importa que haya sido el pueblo escogido de Dios, no, el ser humano sigue siendo ser humano y está en una condición caída. Y a menos que el Espíritu Santo transforme a esa persona, la persona no va a tener un cambio significativo en su vida. Entonces, tiene que haber una transformación. Vemos al gran rey David, o sea, fue grande, fue un varón conforme al corazón de Dios. Y sin embargo hizo cosas terribles, horribles. ¿Le quitó eso su condición o su condición de hijo? No, no la perdió. Porque vino Dios a confrontarlo. Y después de confrontarlo, David se arrepintió. Y esa era la actitud del varón conforme al corazón de Dios. Una actitud de querer obedecer a Dios, de querer honrar a Dios, de que sí, aunque falló en su comunión con Dios, y falló, o sea, podemos decirlo, miserablemente, pero ¿quién de nosotros está exento de no caer en el mismo error? Entonces David cayó, pecó horriblemente, pero se arrepintió de todo corazón. Después de ese incidente del pecado con Betsabé, no se vuelve a registrar ningún problema, como decimos ahora, ningún problema de faldas de David. Estuvo más bien batallando con las consecuencias de su pecado, pero reconociendo que él tuvo la culpa de desatar todos esos problemas en su propia familia y arrepintiéndose, manteniendo ese arrepentimiento. Tanto que después se usó como el ejemplo a seguir, no el ejemplo de lo malo que hizo, sino el ejemplo del arrepentimiento que tuvo. Estuvo diciendo Dios después en la época de los reyes, y este rey no siguió los pasos de su padre David, que fue perfecto en todos sus caminos. Y este hombre sí siguió los pasos de su padre David, este rey. No se apartó de derecha e de izquierda, o sea, ese era el ejemplo. Pero luego dice, no fue como David exactamente. Entonces, David fue el mejor ejemplo, así como Jeroboam fue el peor de los ejemplos. Claro, eso está en la sección de los reyes, todavía no llegamos a eso. Entonces, aquí Moisés está registrando, ¿no?, la respuesta del pueblo. Haremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces, sí fue de corazón, pero acordémonos, ¿no? El ser humano es ser humano y está en una condición caída. Y si no es transformado desde adentro por el Espíritu Santo, tarde o temprano vuelve a caer en el pecado. Continuamos con la lectura en el 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y habló, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Y nomás voy a leer el 11 para ver lo que dice ahí, lo que ocurrió. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. No extendió su mano, o sea, era la realidad. Que si Dios no convoca a alguien a que se acerque a donde está su presencia, esa persona muere.
cuando Moisés vio la zarza ardiendo, no escuchó la voz de Dios convocándolo a que fuera a ese lugar. Pero cuando la vio, era Dios convocándolo, directamente. Porque vio Moisés la zarza y dijo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué maravilla es esta? Voy a ver por qué causa la zarza arde y no se consume. Entonces era Dios convocándolo. Dios se manifestó allí en esa zarza ardiendo para convocar a Moisés a que se acercara. Pero antes de que Moisés se acercara, le dice, detente, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. ¿Y esta palabra embaldosado de zafiro es algo así, como la zarza? No, el embaldosado es como, está hablando de baldosas. Las baldosas son como losetas que se ponen sobre el piso de una casa, o lo que se pone a veces en los jardines para adornar, como bloquecitos de ladrillo que adornan el piso. Y aquí era como de zafiro. Y aquí está un embaldosado, está un lugar que Dios mismo prepara para, ¿cómo se dice?, manifestar su presencia en ese lugar. Entonces dice un embaldosado de zafiro, imagínense, el zafiro es una piedra preciosa. Y aquí no solamente era una piedra, sino era toda una área llena de ese embaldosado de zafiro. Dice de azul, ¿cómo dice? De azul. Semejante al cielo, dice. Semejante al cielo cuando está sereno. O sea, cuando está el cielo lo más tranquilo posible, no hay como ahorita, que lo podemos ver por la ventana. No hay ni una nube, no se ve ni siquiera un avión cruzando por ahí, no se ve nada. El azul está sereno, tranquilo, bien bonito. Así era ese embaldosado que vieron los 70 varones eso en el monte. Entonces fue una experiencia única para ellos, y comieron y bebieron allí ante la presencia de Dios. El 12. Tengo donde dice en Éxodo 24:8, dice que Moisés roció la sangre sobre el pueblo. Y vemos en primera de Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tengamos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que eso es lo que Dios viene a hacer en nuestras vidas, nos limpia, nos cambia, nos transforma. Y dice en Hechos 3:19 también, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que esos tiempos de refrigerio, aunque estemos viendo tantas cosas en el mundo, ¿verdad? Dios nos da esos tiempos de refrigerio, ¿verdad? Cuando venimos delante de Él pidiéndole perdón. Y en Éxodo 24:10 también vimos que dice que y vieron a Dios. Y en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Ahí vieron a Dios. A ver, explícanos cómo lo vería, cómo es que vieron nomás sus faldas o vieron la manifestación de la presencia de Dios. La manifestación. O sea, no vieron a Dios cara a cara, porque eso es una realidad. Nadie puede ver la gloria de Dios y vivir. Esa es una realidad, no se puede contradecir. El que lo contradiga y que diga que vio a Dios, la gloria de Dios cara a cara, está mintiendo. ¿Nomás la espalda puede ser? Que Ni eso. El único que pudo ver eso fue Moisés. Él fue el único que vio. Porque acá dice que a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Ajá. Ni Moisés lo vio. Moisés vio como lo que dice aquí en el libro.
Moisés vio la espalda de Dios. Entonces, una cosa es verlo de frente y el resplandor va a ser más grande, más intenso que el resplandor del sol. Y otra cosa es verlo de espaldas. El resplandor va a ser, por decirlo así, el resplandor de la luna. Entonces, esa es la analogía o el simbolismo que Dios usa para decir que Moisés vio sus espaldas. Entonces, no vio la gloria o la gloriosa presencia de Dios de frente, porque incluso Moisés hubiera muerto, sino vio el resplandor nada más de su gloria, la espalda de Dios. Entonces la intensidad del sol es una, la intensidad de la luz del sol es una, y la intensidad de la luz de la luna es otra. De hecho, la luna es solamente el reflejo de la luz del sol. Entonces, se dice que la energía que despide el sol en un segundo solamente sería suficiente para para miles de años ¿cómo se dice?, de trabajo en toda la tierra. O sea, ¿por qué? Porque el sol despide tanta energía que da vida a la tierra. Cuando no existe la luz ni el calor del sol, la tierra muere. Lo vimos en Génesis 1:1. La tierra estaba desordenada y vacía, porque no llegaba la luz del sol, nada más la luz. Llegaba el calor, pero no la luz. Pero eso fue suficiente para que la tierra estuviera desordenada y vacía. La intensidad, la cantidad enorme de energía que despide el sol en un segundo sería suficiente para la energía que se usa aquí en todo Estados Unidos durante cientos de miles de años. Entonces, es mucho. Y debemos entenderlo, o sea, es una comparación nada más. En realidad la gloria de Dios es mucho más que el sol, que nuestro sol. Infinitamente más que nuestro sol. Porque todas las estrellas que vemos en la noche alrededor de nosotros, las que tienen luz propia, obviamente, las demás son reflejos de la luz del sol, pero hay muchas estrellas que tienen luz propia. Dios las está haciendo brillar con su luz propia. Y no se apagan porque la palabra de Dios les dio vida para miles o millones de años. Entonces vemos al cielo y decimos, como decía David, ¿no?, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, es una comparación nada más lo que les estoy diciendo, ¿no? Que la gloria de Dios es tan intensa como el sol, pero no, es solo para compararles. Ninguno de nosotros podríamos estar cerca del sol en su intensidad. Así no podemos estar en la presencia de Dios, cara a cara frente a Dios, porque la intensidad de su poder es tanta que nos quita la vida. Entonces nadie ha visto a Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Nadie ha visto a Dios jamás. Nadie. O sea, ni Moisés. Moisés vio la espalda de Dios, pero no vio a Dios cara a cara. Hablaba Dios con Moisés, como dice ahí, cara a cara, como habla un amigo con su compañero, un hombre con su compañero, con su amigo. Pero no vio él la gloriosa presencia de Dios cara a cara. Vio el resplandor de su espalda solamente. Y eso fue suficiente para que toda la piel de Moisés que estuvo expuesta a esa radiación de luz brillara
así como brilla Eso. el sol. Wow. Entonces, ah, la escritura es, ¿cómo se dice?, enfática. Nadie ha visto a Dios, nadie. Y eso incluye a Moisés. El único que lo ha visto a Dios cara a cara era nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque Él era Dios en la carne, Dios con nosotros. Y entonces nadie ha visto a Dios jamás. Aquí dice que lo vieron, pero que vieron su cara, vieron su presencia, su gloriosa presencia. No. Dice, había como un embaldosado de zafiro y sabían que allí estaba Dios, pero estaba cubierto de nubes, del humo que salía del monte. Y no lo pudieron ver, esa gloria que tiene Dios, porque todos hubieran muerto. Entonces, el único incidente donde está, que se habla de alguien que vio parte de la gloria de Dios es Moisés, y eso es más adelante, lo veremos en unos cuantos capítulos más adelante. Aquí en Éxodo 24:15 dice, Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y en Mateo 17:5 dice, y mientras él aún hablaba, o sea, Pedro, una nube de luz los cubrió a Jesús, Pedro, Jacob y Juan. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Pero no has leído esos versículos. 24:15. Pues nos quedamos en el 12. Oh, todavía no terminamos. Bueno, de todos modos, ¿no? Yo lo estaba leyendo entonces. Te iba a tocar a ti. Oh, dice, entonces, ¿dónde me quedé? 12. No, ok. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Termino. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia, lo termino todo ya. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, bueno, ya leí eso en Mateo 17:5 y en Éxodo 24:17 dice, la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. Qué tremendo. Y en Hebreos 12:18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Se podía palpar, dice. Sí, pues, o sea, el monte era algo físico, se podía tocar. La nube era algo físico, se podía ver. El fuego era algo físico, se podía ver y sentir. El temblor, el estremecerse el monte, se podía sentir también. Todo eso está diciendo que esas cosas eran físicas y se podían tocar o sentir. Pero dice, nos habéis acercado a... ¿Dónde estás leyendo? En Hebreos 12:18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. En busca
El 12:19, 18:19. Otra Biblia. Voy a ver la cosa. Oh, déjame buscarlo. Hebreos. Hebreos 12:19. Y que no encuentro. 12:19. Ahí está. ¿Lo tienes? Sí. Lee. Dice, y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, Vamos a seguirle. porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Wow. 22. Y dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Wow. Y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces esa es la bueno, la relación, ¿no? entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. O sea, ellos se acercaron al monte Sinaí, al fuego, al humo, al estremecerse del monte, a la oscuridad, a la tempestad, a lo que parecía una tempestad. A eso se acercaron ellos, a algo físico que podían tocar, pero sabían que algo más grande que lo físico estaba ahí detrás, oculto detrás de la nube de humo. Y a eso se acercaron ellos. Y Pablo está diciendo, no, ustedes se acercaron a... Léelo otra vez. ¿Dónde? En Hebreos. ¿En todo? Sí. ¿Dónde? Donde dice al 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, ¿Y a qué más? y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Entonces recuerdan ese incidente, ¿no? Cuando Caín mata a Abel y Dios viene y lo confronta, le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dice, ¿qué has hecho? O sea, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Está hablando la voz, o sea, habla la sangre, está hablando la sangre. ¿Habla la sangre? No. Pero Dios está oyendo el clamor de Abel cuando era golpeado por su hermano. Y la sangre que derramó Caín sobre la tierra, la sangre de su hermano, esa sangre estaba clamando a Dios, gritándole a Dios, yo que te sirvo estoy siendo golpeado por mi propio hermano y está derramando mi sangre. Entonces la sangre de Jesucristo habla mucho mejor que la sangre de Abel. Amén. Si Dios escuchó la voz de la sangre de Abel, que era un hombre como nosotros, un ser humano como cualquiera de nosotros, ¿cuánto mejor va a escuchar la voz de su propio hijo? Un ser humano, sí, pero también con el Espíritu de Dios viviendo en él, que lo hacía, por haber sido engendrado por el Espíritu Santo, lo hacía ser alguien mucho más especial que cualquier ser humano. Entonces su sangre habla mucho mejor que la de Abel, el justo. Su sangre dice cuando alguien de la fe comete algún error, algún pecado,
y se arrepiente, la sangre de Cristo dice, yo fui derramada por esta persona. Mi sangre está sobre esta persona. También por él, también a esa persona la amé y a esa persona ofrecí mi sangre por ella. Y el juez justo de todo el universo dice, perdonado. Golpea a Dios con su martillo y dice, como los jueces de la tierra, dice, perdonado. Y aunque el diablo patalee y haga berrinche, zapateado y se revuelque en el suelo diciendo, no es posible, estaba ya para ser mío de nuevo. Y Dios dice, no, nunca fue tuyo, porque él sí se arrepintió, o esta mujer sí se arrepintió de todo su corazón y cometió una falta, pero nunca dejó de ser mío o mía. Perdonado porque se ha arrepentido y vuelve a la comunión que siempre había tenido conmigo. Entonces, hay mucho que decir, ¿no?, en cuanto a este incidente, pero era el momento más trascendental en el que Dios le va a dar a Moisés, en los capítulos que siguen, le va a dar la escritura, le va a hacer la entrega de las tablas de piedra con la ley moral básica, los 10 mandamientos, y le va a dar diseños del tabernáculo en los capítulos siguientes. Y le va a decir cómo se va a financiar la fabricación del tabernáculo y de los utensilios del tabernáculo. Y le va a dar leyes acerca de cómo relacionarse con Dios. Pero estos capítulos que siguen es el tabernáculo y los utensilios del tabernáculo. Y algo dramático viene enseguida después de estos capítulos. De hecho, aquí en estos capítulos que siguen, le da Dios a Moisés el diseño del tabernáculo y los utensilios. Y después Moisés le da el diseño del tabernáculo y de los utensilios a los artesanos que van a fabricar todo. Y después, parece una repetición, pero después viene levantar el tabernáculo. Y se va a volver a decir, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí dice en el 25, la ofrenda para el tabernáculo, el arca del testimonio, la mesa para el pan de la proposición, etcétera, el tabernáculo en el 26, y todo, el altar de bronce en el 27, las vestiduras de los sacerdotes en el 28, y luego cómo va a consagrar Moisés a Aarón y a sus hijos en el 29. Y luego las leyes de las ofrendas diarias, el altar del incienso en el 30, etcétera, etcétera. Y después, cómo Moisés entrega todos estos diseños a los artesanos para que construyan todo, y les va dando detalle por detalle de cada cosa. Cuando ya terminan ellos de construir, entonces viene levantar el tabernáculo y luego establecer por un lado el altar, en el otro lado el candelabro, el menora, y después el altar donde van a hacer los sacrificios, etcétera. O sea, varias veces pasamos por lo mismo que Dios le da a Moisés en estos capítulos del 25 hacia adelante. Pero eso es en otro video. Amén, pues se acabó este video, así que espero que lo comparta con sus amigos estos videos, con sus vecinos, sus parientes, y recuerde de estar siempre delante de Dios, ¿verdad? Pidiéndole
que lo perdone. Miren, en Éxodo 24:18 dice que Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Nosotros también tenemos que estar delante de Dios todo el tiempo, ¿verdad? Orando sin cesar. Y también, pues, mire este versículo en Hebreos 13:6 dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que Amén. Dios es nuestro ayudador, Él es el que nos está protegiendo, nos está ayudando y motivando para seguir adelante en sus caminos. Así que acuérdese de no olvidarse de Dios desde que se levanta hasta que se acuesta. Siempre agradézcale a Dios todas las cosas. Así que bueno, que tengan un día súper, súper mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye bye. Hasta pronto. Bye.